Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, una semana en que la recta final de la campaña electoral colombiana ha coincidido con la intensificación de las protestas en Bolivia y con el cumplimiento de 3 meses de una guerra en Irán, que inicialmente, recordemos, debía ser textualmente una corta excursión, según Donald Trump. En este programa, por lo tanto, nos preguntamos qué está en juego este domingo en Colombia, en la primera vuelta presidencial, porque el presidente boliviano, Rodrigo Paz, está contra las cuerdas solo medio año después de asumir el poder. ¿Qué ha cambiado en Teherán desde el 28 de febrero? Para el análisis contamos con María José Noriega Ramírez. Ella es periodista del Mundo en El Espectador, politóloga de la Universidad Javeriana. También nos acompaña Héctor Ribeiros Serrato, analista político, consultor en áreas de gobernabilidad y gestión pública y columnista de La Silla Vacía y Blue Radio. También está con nosotros Ricardo González Duque, periodista y analista político, máster en Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Y finalmente Héctor Estepa, enviado especial de France 24 a Bolivia. María José, Héctor, Ricardo. Héctor, un placer contar con todos ustedes aquí en Una Semana en el Mundo de France 24. Bien, antes de empezar con el análisis como tal, debo insistir en un anuncio importante, y es que estamos bajo silencio electoral en Colombia. No podemos hacer, por lo tanto, ninguna referencia a cifras, a tendencias, a favoritos, encuestas de intención de voto, etcétera. A pesar de esta limitación, vamos a intentar ofrecer un panorama lo más claro posible de los factores que van a determinar estas elecciones. María José, me gustaría empezar contigo. Estas elecciones se plantean inevitablemente como un plebiscito del que ha sido el primer gobierno de izquierdas en la historia reciente de este país. ¿Cómo crees, si tuvieras que elegir un elemento a poner sobre la mesa para una audiencia internacional, cuál crees que ha sido el mayor impacto de este ejecutivo de Gustavo Petro? Bueno, muchas gracias primero ante todo por la invitación y pues a conversar sobre estos temas que nos conciernen a todos en este momento. Bueno, las elecciones en Colombia son unas elecciones extremadamente polarizadas, pero creo que vale la pena también decir que se da en un contexto en el que hay una deuda que tiene el Estado muy grande, una situación económica compleja, una crisis de la salud grande que, si bien no se debe solo al gobierno de Gustavo Petro, pues se ha exacerbado en estos 4 años. Pero además creo que un tema importante, y no solo tiene que ver con estos 4 años, es el recrudecimiento de la violencia en el país a niveles que no se veían incluso desde hace 10 años. De hecho, se dice que entre enero y abril se presentaron 48 masacres que dejaron más de 260 personas muertas, además del asesinato de periodistas, como lo que ocurrió con Mateo Pérez en Antioquia a manos de las disidencias de las FARC. Es decir, es un contexto colombiano complejo para la persona que llegue a gobernar después de las elecciones que vienen el domingo. Bien, María José se ha centrado un poco más quizás en los retos, ¿no?, por resolver que deja este gobierno. Héctor, no sé cuál sería su enfoque de cara a este proceso electoral. Sí, pues me parece que, como lo has planteado bien, en Colombia no hay una elección propiamente el próximo domingo sin un plebiscito. Pues digo figuradamente. La gente, cuando va a votar si quiere que continúe o no el proyecto político del presidente Petro. Y pues la opción del sí la representa una cara, que es la de Iván Cepeda. La opción del no la representan varias caras, pero igual es sí o no. Y seguramente, si es que hay una segunda vuelta, esas opciones volverán a repetirse, ahora ya cada uno con una cara. Y entonces me parece bien plantear, bueno, qué es lo que significa el gobierno del presidente Petro y qué es lo que va a llevar a unas personas a votar sí. Y después podemos ver qué es lo que va a llevar a otras a votar no, pero quedémonos en las que van a votar sí. Yo creo que las que van a votar sí, básicamente lo que van a decir es: este gobierno me representa, digamos, mis intereses, mis expectativas, mis aspiraciones. Y por lo tanto, hay una cosa que es interesante, y es que algunas personas hacen la evaluación, la idea de quién va a votar sí o no, desde la perspectiva no de la representación, sino de la gestión. Un poco como lo decía María José, hay unas crisis de fiscal, hay una crisis energética, hay una crisis en el tema de seguridad, etcétera. Pero esos son aspectos de la gestión del gobierno. Y la gran fortaleza del gobierno del presidente Petro es que representa unos sectores sociales, o por lo menos consiguió que esos sectores sociales asuman que este gobierno la representa, y
una cosa más importante todavía es que ninguno de los anteriores gobiernos lo representaban. Entonces es como finalmente nos tocó y por lo tanto queremos seguir. Y Héctor, solo para puntualizar, ¿cómo consiguió este gobierno precisamente que estos sectores sociales se sientan representados por su gobierno? Pues de varias maneras, pero primero con un lenguaje divisivo, es los pobres contra los ricos, los buenos contra los malos, etcétera, las víctimas contra los victimarios, y entonces pues cada cual se ubica, digamos, del lado en que se sienta mejor representado. Eso primero. Segundo, yo sí creo que el gobierno del presidente Petro ha mantenido un discurso que representa unos intereses. Por ejemplo, el de los trabajadores, el de los sindicatos. Es imposible que una persona que esté sindicalizada, que pertenezca a una organización sindical, no se sienta representada en el gobierno. Pues porque es un gobierno en el que esas organizaciones, de hecho, a mi modo de ver, han estado incluso sobre representadas. Han tenido varios ministros, en fin. Pero además, las causas históricas de la organización sindical, pues el gobierno las ha agenciado. Algunos creen que esas decisiones tienen efectos negativos, etcétera, pero bueno, el hecho es que si uno está de este lado, pues siente que ahí lo representa. Y seguramente habrá otras, por ejemplo, los ambientalistas también se tienen que sentir representados. A algunos les parece que el gobierno del presidente Petro no ha sido eficaz en la política ambiental, pero que la representa, pues la representa. A veces incluso exagera en la causa, pero pues si yo fuera ambientalista, pues seguramente estaría ahí también votando por el sí. Ricardo, te veía asentir en algunos comentarios, discernir en otros. ¿Cuál es tu lectura? Bueno, lo primero es que estoy de acuerdo, digamos que creo que es un consenso de todos que esta elección es un plebiscito sobre Petro, pero yo lo miro desde una analogía sobre los caminos, que tenemos dos caminos para elegir en Colombia el próximo domingo. Uno es el camino seguir adelante por la ruta del cambio, como lo ha denominado el gobierno del presidente Petro, con sus apuestas, con sus errores, con su dinámica, algunas diferencias que podría plantear Cepeda, pero seguir por ese camino hacia adelante. Y tenemos otro camino que es como un giro en U, devolvernos al pasado, con la salvedad de que ese segundo camino tiene, digamos, de alguna manera una bifurcación que es, por un lado está el camino que ofrece Paloma Valencia, que es la candidata que yo digo del establecimiento, el establecimiento político, económico, mediático en Colombia. Los medios de comunicación tradicionales están jugados principalmente con Paloma Valencia, salvo algunas excepciones, los gremios económicos, los partidos tradicionales desde su institucionalidad, y esa es la candidata del establecimiento, un establecimiento que se ha debilitado y que está como hace 4 años, sin posibilidades eventualmente de poder pasar a segunda vuelta. Y esa otra bifurcación la representa un camino del oscuro, un túnel, por decirlo así, sobre el que tenemos muchas dudas, que representa el pasado, lo digo porque puede volver al mismo modelo económico que planteaba los gobiernos anteriores, lo que decía un poquito Héctor, que estarían gobernando los mismos del pasado, pero que representa un túnel porque es una amenaza a la democracia misma. Un gobierno de Abelardo de la Espriella implicaría unas serias amenazas para la prensa, para los derechos humanos, para el mismo establecimiento que tanto puede estar eventualmente amenazado. Entonces, planteado eso del panorama que veremos el domingo. Y frente al legado del gobierno del presidente Petro, yo me sumo un poco a lo que han dicho ellos, pero yo lo planteo desde 3 miradas, tanto en resultados como en símbolos. Del legado de Petro. 1, representatividad. 2, mejores condiciones para los trabajadores. Y 3, reforma agraria. Y en eso está su electorado, en esa está la base del número X que vaya a tener Iván Cepeda el próximo domingo, más el voto útil, en unos sectores que antes no estaban, que están en el gobierno Petro, que por fin llegaron al poder, unos sectores trabajadores más allá de los sindicatos que decía Héctor, es el ciudadano que tiene más salario en su casa porque se aumentó el salario mínimo o por la reforma laboral, y unos campesinos a los que por fin les empezaron a entregar tierras, sean de victimarios, sea que compró el Estado, pero que les empezaron a entregar tierras. Claro, hay un reto gigantesco frente a esa reforma agraria que ha planteado el gobierno Petro, de crédito, de compras, de cultivos, lo que sea, pero ahí hay un paso que no habían dado los gobiernos anteriores.
Es, digamos, no exclusivo de Colombia, ¿no? Pero particular el hecho de que oficialismo y establecimiento no coincidan, digamos, en las mismas opciones políticas en este proceso electoral. Héctor, antes de seguir con los retos, con las carencias o éxitos que ha tenido este gobierno, quisiera saber si estás de acuerdo con este análisis de Ricardo, en que ahora mismo las opciones son seguir adelante con el oficialismo o volver al pasado. Sí, obviamente, al final un presidente que ha sido tan abrumadoramente personalista como Petro, al final está en la urna. Obviamente no es solo por Cepeda por el que se elige o por las otras opciones de centro-derecha y de derecha, sino que Petro está en la urna. Y en el balance que hay que hacer del gobierno Petro creo que es muy importante que se tenga en cuenta lo que la calle siente. Porque es cierto, como decía la compañera, que ha habido una crisis económica que continúa además en Colombia, pero yo creo que esa crisis tiene asteriscos. Los asteriscos son que es una crisis de déficit, el déficit se ha elevado muchísimo en Colombia, pero contrasta con una gran subida del salario mínimo. El salario mínimo en Colombia ha subido, el gobierno lo subió este año, un 23%, o sea, es muchísimo, es dinero en el que entran los trabajadores por encima de una inflación que también es verdad que ha sido elevada. Entonces esa apreciación del salario real con respecto al dólar creo que se siente en la calle y creo que es muy importante. Y luego lo material también, porque bueno, hemos comentado una situación de dificultades económicas que hay, de que la violencia es cierto que ha repuntado sobre todo en el último año. Una serie de problemas, pero el campesino, que al final es otra base de votante de Gustavo Petro, lo que tiene es tierras, porque el gobierno también ha hecho un fuerte programa de reparto de esas tierras que antes pertenecían al narcotráfico, que estaban con la guerrilla o que, no habían sido tituladas. Entonces quiero decir, analíticamente se puede hablar de crisis, pero lo que la gente tiene en las manos no es eso. Y también teniendo en cuenta el dato de marzo del empleo, que es el menor número de desempleo, pues creo que era en 15 años. Entonces, quiero decir, esas sensaciones de lo académico, lo analítico, a lo que hay en la calle, es quizá lo que pueda decidir la elección. Uno dice, bueno, tendrían que ganar las opciones quizás del cambio, porque mira esto que hay en la crisis, pero al final lo que la gente tiene es más dinero en el bolsillo, y yo creo que eso va a influir en estas elecciones también. Precisamente, Héctor, cuando se enumeran las crisis ahora mismo, digamos que deberá enfrentar este nuevo Ejecutivo, uno de los factores, ¿no?, que se señalan es el de la crisis de la salud, esta reforma que ha intentado impulsar este gobierno y que no ha salido adelante. No sé si alguno de ustedes quiere contar a nuestra audiencia internacional por qué este es un tema de debate en Colombia, porque digamos que quizás es difícil de entender desde fuera de las fronteras colombianas qué es lo que está intentando hacer el gobierno y por qué, digamos, se encuentra con resistencia. Sí, y desde dentro también es difícil entender qué es lo que está intentando el gobierno y cuál es la situación realmente del sistema de salud. Ese es un tema que es muy complejo. En Colombia tenemos un sistema, digamos, mixto en el sentido de que participa tanto el sector público como el sector privado. Se intentó hacer una especie de modelo de aseguramiento, como se llama, que es que se paga un valor fijo por cada uno de los habitantes de Colombia para que unas entidades prestadoras de salud le ofrezcan el servicio de salud a las personas. Esas entidades prestadoras de salud hay públicas, hay privadas, pero han sido mayoritariamente privadas. Eso ha llevado, digamos, a un discurso de la izquierda que es antiguo, de que los derechos los convirtieron en negocios y que entonces hay que revertir esa situación y debe volverse, bueno, nunca hemos tenido, pero debe volverse al tema de que la salud es un derecho y no un negocio, y eso trae como consecuencia pues que la gestión debe ser especialmente o totalmente pública, porque claro, cuando participa un privado, pues un privado participa por algún nivel de lucro. Si ahí se acaba el nivel de lucro, pues entra el sector público a proveer ese servicio. Esa ha sido como la propuesta del presidente Petro, tratando de
resolver de esa manera o de atender de esa manera unas quejas ciertas que tenían la gente sobre el sistema de salud, dificultades para conseguir citas médicas, digamos, poca infraestructura en determinadas zonas de las ciudades o en la zona rural, bueno, en fin, varias dificultades que tenía el sistema de salud. Sin embargo, pues todo indica que la propuesta del gobierno del presidente Petro no era buena, pero además de no ser buena, no logró un consenso político, y no logró un consenso político, entre otras cosas, porque sorpresivamente el gobierno se encontró con que el sistema de salud tenía una mejor percepción en la ciudadanía de la que él creó, de la que él creía. Entonces la gente sentía que el sistema de salud tenía unas deficiencias, pero que funcionaba relativamente. Y ahora el relato que tenemos es: el gobierno no arregló los problemas y en cambio abrió otros, dificultó otros. Y pues sí, yo sí creo que ese es una especie de talón de Aquiles que tiene el candidato oficial Iván Cepeda, que es defender pues lo que hizo este gobierno en materia de salud, que yo creo que francamente ningún indicador señala que haya sido positivo. Yo quiero quedarme con una cosa que dice Héctor, que es lo del relato. Se ha construido un relato de que el sistema de salud de un momento a otro volvió o es bueno en Colombia. Y cuando uno mira en perspectiva, empieza a ver el pasado y veía 2018, crisis de medicamentos; 2014, crisis de medicamentos; 2010, crisis de medicamentos; 2008, Álvaro Uribe, estando en el gobierno, declaró una emergencia económica por el deteriorado sistema de salud que él había ayudado a estructurar, o del que fue arquitecto como el ponente de la Ley 100 de 1993. Entonces, para poner en esos términos, claro que durante todo el tiempo, casi que todo el tiempo de la implementación de la Ley 100 y de la privatización de la salud en Colombia, ha habido esta serie de inconvenientes que se están viviendo hoy con el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuál ha sido el tema acá? Uno, me quedo e insisto con eso, el relato. Hay un sobre-relato alrededor de la crisis del sistema de salud en Colombia. Y dos, claramente un fracaso del gobierno Petro, un fracaso más político que cualquier otra cosa en poder materializar esa propuesta que él había planteado de su reforma a la salud. Lo que plantea el candidato Iván Cepeda, pero también candidatos como Claudia López, es desprivatizar la salud, pero no estatizar la salud. Ahí queda como una línea media y es posible. Ellos dicen que no exista el ánimo de lucro. La candidata Claudia López plantea, por ejemplo, un modelo de regionalización, es decir, si al paciente, si a la EPS le dan, a ese prestador privado, le dan una ciudad como Barranquilla, que pueda prestar en una ciudad grandísima como Barranquilla, que tenga también que asumir en La Guajira, un sector de la costa donde no hay servicios, ni infraestructura, ni servicios primarios. Entonces, creo que con ese modelo en el que no sea el mercado el que defina todo, sino que haya una línea media, es el que le apuestan algunos candidatos y el que le he escuchado, por lo menos la propuesta de Cepeda, de no estatizar en estos términos. Uno de los, digamos, otros grandes retos, ¿no?, por delante es el tema, ya no sé si del conflicto, pero de la violencia armada, sobre todo vinculada, ¿no?, a las economías ilícitas. En este sentido también hay una gran discrepancia de enfoques ahora mismo en esta campaña, pero la pregunta quizás, ¿no?, que más nos hacemos es por qué ha fracasado la principal promesa con la que llegó Gustavo Petro al poder, que fue la de conseguir la paz total, ¿no? María José, no sé si tienes alguna forma de explicarlo. Bueno, yo creo que hay varios factores. Yo primero empezaría diciendo que hay una deuda también histórica con respecto a la implementación del Acuerdo de Paz del 2016, que eso le corresponde también a los gobiernos anteriores. Pero específicamente hablando del tema del gobierno de Gustavo Petro, pues vemos que mucha de la violencia se ha exacerbado. Por ejemplo, en Catatumbo el año pasado vivimos pues una crisis muy grande de desplazamiento y de violencia por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC por el tema del narcotráfico, y lo que la gente se pregunta es, bueno, ¿y la paz total? Entonces, ¿qué si la idea era sentarse a negociar con bandas criminales y con guerrilla? Entonces, digamos que esto lo que ha abierto es un poco a la reconfiguración del conflicto armado en el país y a que se exacerben este tipo de violencias en territorios específicamente donde hay cultivos ilícitos, como por ejemplo en Catatumbo, en norte de Santander. Es decir, yo creo que
es una deuda histórica, pero también está como incapacidad del Estado no solo llevar institucionalidad a esas zonas donde usualmente ha habido ausencia estatal, pero también con las dificultades de poder crear estas negociaciones, pues haya una exacerbación complicada del conflicto armado en el país, y la promesa que se hizo con la paz total de acabar con esto, pues realmente no se cumplió, y lo que estamos viendo ahora es un panorama muy duro y muy cruel para estas personas, sobre todo en estas zonas. No tenemos mucho tiempo en este programa, pero me gustaría saber rápidamente pues, sus opiniones, porque hemos visto que incluso por la presión, sobre todo de la administración de Donald Trump, finalmente Petro tampoco ha abandonado, ¿no? Digamos, el enfoque militar, sobre todo en los últimos meses, digamos, de la administración. Héctor. Sí, yo lo que creo es que hay, bueno, la paz total fracasó, entre otras cosas, por un mal diagnóstico, que además me parece que se mantiene. Los candidatos están como en el mismo diagnóstico que tenía el presidente Petro. Tienen diferencias respecto de cómo afrontar el problema, pero parecen tener todos la misma lectura de la situación de violencia, y yo creo que ahí hay un enorme error. Yo creo que primero en Colombia dejamos de tener un conflicto armado a la manera como lo entendíamos tradicionalmente y como se entiende internacionalmente un conflicto armado. En realidad en Colombia tenemos una manifestación de violencia anárquica de múltiples organizaciones armadas, de una violencia anarquizada que es muy grave y muy difícil de enfrentar, porque incluso si uno tiene una organización armada muy estructurada como eran las FARC, 13.000 o 16.000 hombres armados, pero con una estructura, pues uno sabe con quién se puede sentar a negociar. Pero una banda de 120, otra banda de 120, así usen la misma marca, que es donde yo creo que es lo que induce al error del diagnóstico. Aquí todo el mundo habla, por ejemplo, del Clan del Golfo y dicen que tiene 12.000 hombres armados, no sé qué. La verdad, el Clan del Golfo es una marca y una federación de bandas criminales. Entonces, yo creo que no hay que tener una política de paz en el sentido de negociar con una organización algunas cosas para su desarme, sino que hay que tener una política de seguridad que es distinto. Ricardo, para la audiencia que nos entienda también un poquito, sumándole a eso de Héctor, yo estoy de acuerdo, es casi que como lo que pasa también con el Tren de Aragua, es una franquicia que se armó y está armada en todo el país. Las franquicias del Tren de Aragua, las franquicias del ELN, las franquicias de las disidencias, en fin. Entonces, tuvimos aquí una atomización de los grupos armados que ya nadie sabe cómo llegar a enfrentarlos. Y totalmente, la paz total fue un fracaso de método, porque en esa apuesta maximalista de Gustavo Petro de que él llegaba y todo se solucionaba y que él iba a atender por un lado las pensiones, por otro lado la salud de los trabajadores y todo, y con la paz le apostó a lo mismo con más o menos 10 mesas de negociación al tiempo, pues eso claramente fue un fracaso. Pero para ponerlo en los términos de la campaña de ahora, esa política de seguridad de la que habla Héctor es el riesgo que vemos muchos en este caso con algunos candidatos, de que nos devuelva al pasado, de una política que sea represiva y que termine en los falsos positivos o en otra política que fue la que implementó el expresidente Álvaro Uribe. Entonces yo sí le tengo mucho miedo a que esa idea de que la política de seguridad sea la prioridad en el gobierno X o Y nos lleve otra vez a ese pasado de 2002 a 2010. María José, sí, rápido, porque tenemos que... Bueno, quisiera hablar con Héctor también de la situación en Bolivia, que también supongo que le importa a alguna de la gente que no. Sí, solo para responder la pregunta que tú hiciste, yo creo que con respecto a Donald Trump tampoco podemos dejar de lado lo que está pasando en Venezuela. El ELN, por ejemplo, tiene un componente binacional y hay informes que indican también que se alimenta de las actividades ilícitas del otro lado de la frontera para poder operar aquí en el país. Y lo que hemos visto con Donald Trump, por ejemplo, con las ofensivas en el Caribe y en el Pacífico, que muchas organizaciones sociales como Amnistía Internacional han dicho que son ejecuciones extrajudiciales, pues es una presión sobre la región. Pero además un alineamiento de algunos gobernantes de derecha, por ejemplo, con esa propuesta. Lo vimos con el Escudo de las Américas, ahí está Daniel Noboa en Ecuador, Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, y ahorita en clave electoral que estábamos hablando en Colombia, pues Abelardo de la Espriella ya encarna un poco esos liderazgos personalistas y esas posturas deterministas de una seguridad
absoluta que realmente puede llevar a conflictos y problemas. Por ejemplo, lo vemos en El Salvador con el tema de las violaciones a los derechos humanos y el debido proceso por el estado de excepción. Entonces creo que eso todo está atado y pues Estados Unidos también es una presión muy grande, no solo para Colombia, sino para los países vecinos. Y como comentábamos justamente antes de entrar aquí al estudio, estas elecciones también no caen en un momento muy distinto en términos de tendencia política en toda la región del que fue 2022, ¿no? Cuando llegó Gustavo Petro al poder. Héctor, precisamente para, digamos, dar el salto al tema que queremos comentar contigo, hace solamente medio año que Rodrigo Paz llegó a la presidencia de Bolivia y está contra las cuerdas con ya, bueno, casi un mes de movilizaciones ininterrumpidas que piden su renuncia, ¿no? Cuéntanos un poco qué factores explican esta situación, cómo son las perspectivas. Pues yo lo veo todo como una bola que cada vez se va haciendo más grande. Empezó el gobierno ya con mala pata en las primeras semanas, los primeros meses del gobierno, por ese combustible en mal estado que fue distribuido a la población. Un combustible que tenía altas concentraciones de goma, de plomo y de manganeso, que ha averiado, según las denuncias que tienen en la mesa las aseguradoras, pues más de 65.000 vehículos en un país en el que el vehículo es muy necesario para la población y en el que los gremios de transporte son muy importantes. Aquí en La Paz específicamente tienen mucho poder porque la movilidad urbana básicamente se basa con ello. Después también influyó en hacer esta bola más grande la crisis permanente entre Rodrigo Paz y su vicepresidente Edmar Lara. Los sectores populares que apoyaron en segunda vuelta a Rodrigo Paz, incluso metieron a Rodrigo Paz en esa segunda vuelta, que apostaron por él, lo hicieron básicamente apostando por Edmar Lara. Eso nos lo comenta todo el mundo en la calle, con cualquier persona que habla que está en los bloqueos, donde te dicen que ellos votaron a Edmar Lara. Edmar Lara es un ex capitán de policía que se hizo famoso en TikTok luchando contra la corrupción y denunciando la corrupción. Entonces, en el momento en el que Edmar Lara llega al poder, llega a la vicepresidencia y tiene esa crisis con el gobierno con Rodrigo Paz, y dice que Rodrigo Paz le está creando atribuciones, esa gente que votó en realidad por Edmar Lara se siente traicionada. Vamos haciendo esa bola más grande, en un contexto además heredado del gobierno anterior de profunda crisis con una inflación terrible. Y entonces el presidente empieza a hablar de privatizaciones, cosas que no se habían hablado tan ampliamente en campaña, y la bola comienza a hacerse más grande. Comienzan las protestas de los transportistas, comienzan las protestas de los maestros pidiendo mejores condiciones salariales. El gobierno responde de una forma que muchos consideran, de los que protestan en la calle, consideran altiva, y todo se va agrandando hasta que se llega a esta situación. Héctor, se suma también, perdón, que se me olvidaba, sí, que este factor también es importante, que se reactiva la orden de arresto contra Evo Morales. La fiscalía le acusa de un caso de trata por haber tenido un hijo con una menor de edad, y entonces se suman los sectores también de Evo Morales a esa huelga, y entonces la bola ya pues estamos en esta situación. Claro, precisamente la pregunta que te iba a hacer era sobre el peso de Evo Morales todavía en el panorama político y social ahora mismo en Bolivia, pero entonces voy a la siguiente. ¿Hay algo, tú crees, que pueda hacer el gobierno para calmar las aguas? El gobierno está apostando por su estrategia de contención pacífica y de animar al diálogo. Estos días van a ser clave porque ha llamado al diálogo, a sentarse específicamente sobre la mesa, a los líderes de la Federación Campesina Tupac Katari, que de aquí de La Paz, que está liderando las protestas por lo menos en esta ciudad y en el Alto, y a la Central Obrera Boliviana, que es el mayor sindicato del país. Entonces, estas organizaciones van a organizar un cabildo abierto, presumiblemente este fin de semana, para consultar a sus bases si van al diálogo.
La sensación que tiene aquí la gente es que es posible que vayan a ese diálogo, porque si no quedarían ellos, ¿no?, como los intransigentes. Es la sensación que le hemos preguntado estos días en la calle a la gente, pero está en el aire. Si realmente no se sientan los líderes de esas federaciones y de los sindicatos con Rodrigo Paz en los próximos días, entonces la situación se torna bastante impredecible. El gobierno, ya sabemos que ha derogado una ley que limitaba considerablemente las declaratorias de estado de excepción. Ahora es mucho más fácil para ellos declararlo, solo lo tiene que aprobar el Parlamento, el Congreso, en las siguientes 72 horas. Dicen que es la última opción que está sobre la mesa, pero también dice el presidente que se le está agotando la paciencia. Así que todo depende de lo que suceda en esas reuniones de los sindicatos y de las federaciones campesinas este fin de semana. Bien, pues Héctor, gracias por este contexto. Traslado aquí a la mesa rápidamente unas conclusiones al respecto, María José. Sí, bueno, lo que el compañero dijo, pero yo sumaría un aspecto más, y es, creo que no podemos obviar la disputa que hubo entre Petro y el gobierno de Bolivia alrededor de las protestas en ese país. Petro llamó a las manifestaciones una insurrección popular y dijo que era una respuesta a la soberbia geopolítica. Eso hizo que expulsaran a la embajadora de Colombia en Bolivia y que aquí se tomara esa misma decisión, pero además eso no es algo nuevo que ha sucedido en el gobierno de Colombia. Recordemos las disputas también que ha tenido en Perú después del el golpe de Estado, el fallido intento golpe de Estado que dio Pedro Castillo, y el respaldo que Petro le dio a él y un poco ir en contra del gobierno de Dina Boluarte. Pues en ese momento no hay embajadores entre Colombia y Perú. Entonces creo que eso es una cuestión que tampoco podemos dejar de lado y que también pues afecta de alguna u otra manera las elecciones aquí en el país. Aquí quiero básicamente solamente recordar una cosa, y es que en Bolivia, por allá en los años 90 o 2000, inicio de los 2000, tenían un presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, que hablaba gringo, pues que hablaba con el tono gringo, con el hablado de los gringos que llegan a Latinoamérica porque había vivido toda la vida allá. Entonces, el señor lo terminaron tumbando. ¿Por qué? Por ese problema que hablábamos ahorita, o ese caso que hay en el gobierno Petro de la representatividad. Cuando el pueblo, cuando la ciudadanía siente que su gobierno no se parece a ellos, empieza a haber una brecha muy grande ahí. Y eso creo que es parte, sumado a lo de la gasolina basura y todo lo que mencionaba Héctor, es parte del problema que hay ahora en Bolivia, y es que el gabinete de Rodrigo Paz no representa ese llamado así constitucionalmente Estado plurinacional de Bolivia. No, a mí me parece que el ejemplo boliviano, visto desde la perspectiva colombiana, refleja uno de los, digamos, de los riesgos que muchas personas temen que pueda ocurrir frente a un cambio de gobierno en Colombia, ahora que estamos pues a puertas de la elección presidencial. Y es que tanto el próximo gobierno va a llegar a encontrar una situación de una tensión social enorme que se termina expresando en movilizaciones, en bloqueos, etcétera, que generan una circunstancia como la que está enfrentando hoy el gobierno del presidente Paz en Bolivia. Y pues francamente mucha gente dice, si no gana el candidato del gobierno del presidente Petro, Iván Cepeda, sino que gana algún candidato de la derecha, lo que va a tener que enfrentar es algo parecido a lo que está enfrentando hoy el presidente Paz en Bolivia, porque va a haber una organización social muy fortalecida por el gobierno del presidente Petro y también muy movilizada y seguramente muy dispuesta a tratar de impedir que el próximo gobierno pueda adelantar una agenda de gobierno que seguramente sería contraria a una buena parte de las políticas que actualmente ejecuta el gobierno del presidente Petro. Entonces, por eso yo creo que los colombianos, y en general en casi todos los países de América Latina, debemos estar muy atentos a lo que está pasando en Bolivia, porque es un fenómeno que yo creo que se replica en varios países y en Colombia podría replicarse relativamente pronto. Héctor, no sé si desde La Paz, digamos, compartes este análisis con los paralelismos o, digamos, algo que podría suceder también aquí en Colombia en función del resultado electoral. Yo creo que hay una cosa interesante, que es que si en las próximas elecciones gana la derecha en Colombia, se va a encontrar con un Congreso en el que la izquierda tiene muchísima más representatividad que en la última vez que gobernó la derecha. Así que
tal y como el gobierno de Petro no ha podido sacar muchas de las iniciativas que había propuesto, o de las reformas que había propuesto, yo creo que un posible gobierno bueno, Valencia, tenemos que ver en qué zona del centro se movería, pero un gobierno de la Espriella tampoco podría sacar adelante las propuestas, o buena parte de las protestas, sobre todo de las propuestas, más disruptivas que tiene. Entonces sí, es posible que haya conflictividad social, pero creo que esa configuración de este Parlamento, que es muy distinto al de Iván Duque, puede de alguna manera atenuarlas. Bien, pues estamos completamente, como ocurre muchas veces en el análisis político, en el terreno de la especulación. Seguramente podremos volver a hablar cuando conozcamos los resultados de la primera vuelta y también los avances o no de estos diálogos propuestos por el Gobierno de Bolivia. Nos quedamos con muy poco tiempo, pero os puedo conceder 2 palabras a cada uno si quieren de conclusión. María José. Bueno, yo creo que pues hay que tener en cuenta un poco lo que hemos conversado, es que estas elecciones no ocurren en el vacío en la región, y gran parte de los problemas también que tenemos en Colombia actualmente responden también a lógicas que se alimentan entre los países vecinos y también las complejas relaciones que se han construido en estos 4 años con los liderazgos. Es decir, yo creo que no hay que perder de vista esa clave regional para también tener un panorama de lo que podría venir después para Colombia con el liderazgo que quede en el Palacio de Nariño. Bien, Colombia es una democracia diferente a las latinoamericanas, que nunca ha tumbado a un presidente de la República, nunca lo ha destituido. Con todos estos elementos que estamos leyendo, vamos a ver si entramos en esa lógica peligrosa de desgobierno o no. Héctor, 2 palabras porque ya hemos agotado el tiempo. Sí, no, yo creo que Colombia tiene otro riesgo además del que yo mencioné, que es el tema de la deriva autoritaria probable. Colombia ha logrado tener un sistema institucional que ha logrado contener derivas autoritarias, pero yo me temo mucho que en el siguiente gobierno pues sea más difícil que el sistema institucional opere eficazmente en ese sentido. Pues con estas palabras concluimos este espacio de Una Semana en el Mundo. Como decíamos al inicio, esta semana también ha coincidido con estos 3 meses de guerra en Irán. Tendremos ocasión de seguir comentando la situación en Medio Oriente en futuros espacios. Ha sido un placer contar con todos ustedes en esta ocasión. Antes de terminar, el agradecimiento, como siempre, es para todo el equipo técnico y todo el equipo de producción que hace posible esta y todas las emisiones de este canal. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su atención. Enseguida regresamos. Este domingo 31 de mayo, más de 41 millones de colombianos están convocados a las urnas. La izquierda se juega su continuidad. ¿Logrará Iván Cepeda capitalizar las reformas sociales de Gustavo Petro? Nuestro compromiso será con los pobres. La derecha llega con 2 apuestas. Abelardo de la Espriella, de línea más dura. La era de Petro y su heredero se acabó. Y la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, que se presenta como moderada. La primera mujer presidente de Colombia. El objetivo, recuperar el poder para ese espectro político. ¿Habrá sorpresas en la primera vuelta o habrá balotaje? ¿Qué rumbo tomará el país? La respuesta la tienen los colombianos. Siga en France 24 la jornada electoral. Minuto a minuto. En nuestra señal france24.com y en nuestras redes sociales. Para comprender mejor el mundo, es indispensable sumergirse en él. De Buenos Aires a Beirut, pasando por Kinshasa, Kiev o Washington. Los corresponsales de France 24 están en todas partes. 200 corresponsales que viven cerca de usted. Su misión, informarle en todo el mundo y a cualquier hora del día. Información objetiva, seria, fiable e independiente. Hechos verificados. Noticias falsas desenmascaradas. France 24. Estamos aquí, estamos allí y allá para informarle.